Tiene la palabra la senadora Angustia. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Saludar primero a los amigos de José Luis aquí presentes, a Sofía Círcoles, alcaldesa de Izquierda Unida en el municipio de Andorra, y a Marco Negredo, concejal en el mismo municipio. Vaya nuestro traslado de condolencias, nuestro respeto a las familias, a los amigos, a los vecinos de José Luis Iranzo, de Víctor Romero y de Víctor Jesús Caballero. Es importante, creo, recordar que hoy se presenta esta comisión aquí por el acuerdo unánime del Pleno en el municipio de Andorra. Acuerdo unánime de Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Aragonés, CHA y Asamblea de Andorra. Parece no solo que las dudas sobre los sucesos, sobre la investigación, son razonables, sino que además parece que son comunes a prácticamente todas las fuerzas que estamos aquí. El día 5 de diciembre, en Albalate del Arzobispo, el propietario de un MAS y un cerrajero que iba a cambiar la cerradura de su propiedad ante la evidencia de que había sido forzada, son recibidos a tiros en la propiedad y resultan heridos. Entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017 se produjeron en la zona de Albalate del Arzobispo 11 denuncias de robos y daños con el mismo patrón que, sin embargo, no son enlazados y no se crean ni los necesarios protocolos de alerta y rastreo para acercar al criminal, ni se alerta a la población. Realizado el informe de balística, no se cruzan los datos con los informes disponibles de la policía italiana con las balas que coincidían con las utilizadas por un paramilitar serbio, sospechoso en búsqueda y captura internacional por crímenes en Italia y en Serbia. Existiendo un patrón entre los robos y un suceso con heridos por armas de fuego, no se activa ningún dispositivo especial. Sabiendo que los allanamientos y los robos se produjeron de noche, no se dota ni se equipa a los cuerpos Roca de cámaras de visión nocturna ni se activa el servicio de intervención rápida de la comandancia. Y finalmente ocurre lo peor. El 14 de diciembre, José Luis Iranzo, civil, y Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, guardias civiles en acto de servicio, son asesinados. Víctor Ramos llevaba un chaleco que no era de su talla, un chaleco que le quedaba pequeño. ¿Por qué los agentes no tenían la equipación necesaria? ¿Por qué los responsables de ellos no les facilitaron la equipación? ¿Por qué les obligan a salir sin protección? ¿Por qué las declaraciones del delegado de Gobierno, Gustavo Alcalde, y el ministro Zoido son contradictorias a lo largo de todo este proceso? El Ayuntamiento de Andorra y las Cortes de Aragón han solicitado la dimisión de ambos cargos y aquí la reiteramos. La comisión de investigación sobre los crímenes en Andorra no dé. Por eso podemos solicitar una comisión de investigación, senadora Alegre, porque esto es una Cámara parlamentaria y pretendemos depurar responsabilidades políticas y técnicas. Por eso podemos hacerlo y por eso contará con el voto favorable de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea. Y debería contar con el voto favorable de todos y todas ustedes. Pero las claves de fondo que hay para la resolución de esto, que hagan que hechos como este no vuelvan a producirse, son de responsabilidad política, además, y son dos. El mundo rural en este país sufre un abandono generalizado. La falta de un modelo de país se traslada en la ausencia de políticas públicas para el mundo rural. Y esto provoca cada día una situación de vulnerabilidad, de desprotección y de desamparo que continuamente es denunciada por la población rural como es el caso de Teruel. Es necesario, según datos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, entre 700 y 800 efectivos más de los que se dispone en Aragón. El abandono rural por parte del Gobierno del Partido Popular comienza por la falta de modelo productivo que provoca la despoblación en el mundo rural. Continúa con el intencionado desinterés de conectar el mundo rural con el mundo urbano y termina con la desprotección ciudadana, con el abandono de cuerpos y fuerzas de seguridad. Y esta es la segunda clave. Los agentes de la zona, los agentes de la Guardia Civil realizan cada día el apoyo y la protección a las personas que viven en los territorios más despoblados, más abandonados y más rurales. Pero los escasos efectivos
no pueden tener una situación más grave cuando además muchos de ellos no solo no están en el territorio permanentemente, sino que son derivados a otros para otras necesidades. El Gobierno del Partido Popular, el único compromiso que ustedes tienen con la protección ciudadana y con los cuerpos y fuerzas de seguridad es su utilización y su manipulación política. ¿Cuándo van a atender por fin las necesidades, la protección, las vidas y las personas que viven en nuestro mundo rural? Dice la demanda ciudadana que hoy se traslada aquí, señorías, textualmente, que nos digan la verdad, nos lo merecemos. En el mundo rural también tenemos derecho a que no nos maten, solo estamos pidiendo que no nos maten. Decidan hoy, señorías, si están del lado de su demanda o si están en contra.